Nos acompaña el doctor William Murillo de 1-800 Migrante. Doctor, buenos días. Gracias por atender la entrevista a este medio de comunicación. Hagamos una prueba de sonido, doctor, a ver si me escucha al otro lado. Buenos días, Segundo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí. Gracias, doctor, por su gentileza. Sabemos que la situación es bastante complicada en los Estados Unidos y usted nos regala un tiempo para poder informar a la ciudadanía qué es lo que pasa. Pues tenemos, doctor, cifras alarmantes. De acuerdo a los datos que hemos registrado, es de que el segundo trimestre del año 2022, más de 3.000 ecuatorianos por mes han sido detenidos en la frontera de los Estados Unidos. Entre enero y junio del año 2022, un total de 10.527 ecuatorianos han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos-México, según estadísticas de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Doctor, el tema de la migración bastante complicado, pero la pregunta inicial con estos datos que tenemos es de que ¿qué está haciendo el Estado? O más bien debe de ser el gobierno quien deba responder por estas cifras tan elevadas. Doctor. Cifras elevadas que en realidad se quedan cortas, Segundo, porque después de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hemos tenido un incremento importante de 4.000, de 5.000, de 6.000, y el mes de noviembre llegamos a 7.000 ecuatorianos, 7.700 ecuatorianos por mes que están siendo detenidos, deportados o expulsados desde los Estados Unidos. En números promedios, si mantenemos los 7.000 ecuatorianos detenidos por mes, estamos hablando de cerca de 84.000 ecuatorianos para el próximo año, muy cercanos a los 100.000 que tuvimos en el 2021. Entonces, el tema de la migración ecuatoriana se ha vuelto un tema recurrente, muy preocupante, porque se suponía que las visas a México y a Guatemala iban a aguantar el flujo de migrantes ecuatorianos. Lo hicieron por un par de meses, con el resultado de que ahora están más desesperados que nunca. Los ecuatorianos quieren salir a como de lugar. Ahora estamos viendo que hasta los ecuatorianos están cruzando el estrecho de Darién para supuestamente abaratar costos y exponiendo más sus vidas. En cuanto a su pregunta, Segundo, mire, le puedo decir de que lamentablemente nosotros no tenemos una respuesta por parte del Estado ecuatoriano en donde se diga o se muestre o se vea alguna propuesta, algún proyecto de ley, por ejemplo, algún plan concreto por parte del Estado ecuatoriano, por parte de la Cancillería e inclusive por parte de las prefecturas o alcaldías grandes del país, que propongan alguna clase de solución para esta difícil situación que viven los ecuatorianos en el país y por supuesto los ecuatorianos que están ya en tránsito. Reconocer de que se tiene un problema migratorio, de que se tiene un problema de ecuatorianos saliendo del país, significa reconocer que sus políticas públicas han fracasado y que todos esos proyectos de emprendimiento y de reactivación económica es pura propaganda. En la práctica, los ecuatorianos están saliendo por decenas de miles y eso no hay quien lo pare. El tema de la migración ecuatoriana se les fue de las manos, así de simple. Muy bien, doctor. Entonces, aquí debe responder el Estado ecuatoriano. También el gobierno tiene la responsabilidad, pero vemos que existe un desentendimiento en los diferentes niveles de gobierno. Usted nombraba algunas de las instituciones, desde gobiernos autónomos descentralizados, que hace referencia a las alcaldías, la prefectura, las prefecturas a nivel nacional, y efectivamente tenemos una secretaría netamente que debe de velar por aquello. Entonces, la respuesta de un Estado es débil ante lo que se está viniendo hoy por hoy, doctor. La respuesta es débil, la respuesta es eh, falta de profesionalidad por parte de las autoridades. Recordemos de que la Cancillería no es pues que entró con este gobierno para echarle todo el muerto encima. El problema tampoco es solamente del gobierno de Lazo. Este ha sido un problema recurrente en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Correa y antes de ellos también. Entonces, no es algo que es reciente. Lo que sí a mí me molesta, por así decirlo, es que la Cancillería supuestamente ya debería conocer cuáles son las causas, cuáles son las circunstancias que provocan la salida de tantos ecuatorianos, porque ellos trabajan el día a día, porque ellos cobran mensual puntualmente, porque ellos saben qué es lo que está sucediendo y sin embargo
la Cancillería no nos da ninguna clase de respuestas, lamentablemente, para ver cómo se soluciona esta problemática. Y lo digo porque el presidente Lazo, cuando posesionó al canciller, el canciller no es que trajo con él toda una nueva generación, por así decirlo, de embajadores o de funcionarios. Eran los mismos que han venido trabajando en las últimas décadas, que ya están acostumbrados al cóctel, que ya están acostumbrados a que no se les diga nada, que no le llamen la atención, y cuando se les llama la atención, entonces piensan que uno es el enemigo de ellos, cuando lo que en realidad nosotros estamos solicitando es agilidad, estamos solicitando respeto, estamos solicitando justicia para que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Pero lamentablemente, ya se ha dicho antes, ¿no? La definición de locura es hacer lo mismo pensando que vamos a tener nuevos resultados. Y eso es lo que estamos sucediendo, lo que está sucediendo en el Ecuador. No tenemos propuestas específicas que ayuden a los inmigrantes ecuatorianos. Nosotros hemos visto con gran interés, aplaudimos esa posición por parte del gobierno ecuatoriano de ayudar a los hermanos venezolanos, colombianos, pero también necesitan los ecuatorianos en el extranjero muchísima ayuda que no se ha visto. En cuanto a los gobiernos seccionales, prefecturas, alcaldías, ellos tienen responsabilidades, tienen que cumplir la ley de movilidad humana, en donde les exige claramente de que tienen que crear políticas para evitar la migración irregular de ecuatorianos, para integrar a los extranjeros, pero de ahí tampoco funciona o se ha visto algo grande o alguna propuesta en específico por parte de ningún municipio o prefectura. Lo que tenemos es la casa del migrante en Cuenca, por ejemplo, pero es una casa de adorno, por así decirlo, porque en realidad no está dando soluciones. Tiene un par de computadoras, tiene un proyecto de yoga, están quizás haciendo el día de recortación del migrante, han, han dado el nombre a una calle en Cuenca, y eso no se puede decir política pública a favor de los migrantes, pues yo creo que se tiene que hacer muchísimo más. Muy bien, doctor. El tema de las causas es bastante interesante analizar y de acuerdo a un estudio que se registra, sí saben cuáles son las causas. El gobierno nacional y los diferentes niveles de gobierno que va el tema de relacionado al tema de la pobreza y la falta de oportunidades que existe hoy por hoy en el país. Vemos que el tema de la migración ya no es exclusivamente de aquellos sectores rurales o de aquellos sectores desatendidos por el Estado ecuatoriano, sino hoy por hoy vemos el flujo de migrantes de profesionales. Anteriormente se decía que era la fuga de cerebros, profesionales que están migrando más a los Estados Unidos y eso efectivamente nada no lo puede detener mientras no exista una política seria de aplicación. No, las causas serían falta de oportunidades y encima de esto la pobreza y la pobreza extrema que se radica más en el país. Por ejemplo, de acuerdo a datos del INEG que yo tengo marcado aquí, se puede decir de que una persona vive en pobreza aquí en nuestro país y recibe, viviendo en pobreza, $87.57 mensuales, mientras que las personas que viven en pobreza extrema tan solo tratan de sobrevivir con $49.35, más o menos un promedio de $1 con unos 20 o 30 centavos netamente al día. Para familias que encima de esto, o hogares que encima de esto están con unos 4 o 5 miembros. Entonces, están condenados. La pregunta es aquí, en este marco sería, ¿están condenados o están empujados? ¿No tienen otra opción los ecuatorianos a generar esta situación de migración hacia diferentes países del mundo, doctor? Segundo, mire, los datos que usted acaba de dar son reales, no hay donde perderse. Las circunstancias que vive Ecuador, eh, cuando yo me refería de que no se conocen las razones, es que les estoy haciendo un reclamo a la Cancillería. Todo lo que usted menciona, la falta de educación, la falta de servicios de agua potable, la falta de seguridad, la falta de empleo o empleo precario, la inseguridad, la corrupción, la violencia, los sicariatos, el narcotráfico, todo eso es resultado de una política fracasada por parte de todos los últimos gobiernos en la época democrática.
así de simple. Eh, la fuga de los cerebros, la fuga de profesionales, también provoca que el apoyo que el Estado da para educar a estos ecuatorianos simplemente se vaya en beneficio de otras naciones que les está brindando mejores oportunidades. Pero vamos un poquito más allá. El gobierno ecuatoriano, el gobierno, me refiero a este y a los anteriores, por medio de la Cancillería están hablando de un programa que dice, dile no a la migración riesgosa. Ya venimos hablando, el primero que dijo esto fue el canciller Ricardo Patiño, me acuerdo. Ya pasamos varios cancilleres y ninguno de ellos nos está dando una alternativa. Dile no a la migración riesgosa ha sido un fracaso total y siguen hablando. Nosotros les insistimos en que esta clase de propuestas ha sido un fracaso, pero no nos hacen caso o no quieren escucharnos porque simplemente eso significaría de que el trabajo que ellos hacen está mal hecho, tan simple como eso. Entonces, decir de que su trabajo está mal hecho a un ministerio que supuestamente está mejor preparado que los otros, que tiene mejores profesionales, y en la práctica no ha sido así, provoca de que en vez de buscar opciones, se manden ataques contra nosotros, por ejemplo, en donde cuando nosotros informamos de que hay un accidente o de que hay un naufragio, de que hay desaparecidos, ellos digan de que empresas privadas que se dedican supuestamente a ayudar a migrantes saben mucho del tráfico de migrantes, saben mucho de los problemas, como si nosotros fuéramos los coyoteros. O sea, a ese grado de ridiculez ha llegado el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando en realidad no se trata de disparar al mensajero, sino de escuchar el mensaje y de ver opciones. Dile no a la migración riesgosa. Perfecto. ¿Y qué es lo que ofrece el gobierno? Nada. Entonces, al no tener alternativas por parte del Estado para brindarles a los ecuatorianos que están desesperados por hacer algo diferente en sus vidas o por crear una vida digna, por lo menos, no de lujos, pero una vida digna para su familia, para sus hijos, cuando le dicen no a la migración riesgosa y no hay opciones, les dicen que vamos a escuchar al gobierno, pues prefiero mil veces arriesgarme, y eso es lo que hemos visto, arriesgan la vida de ellos, de sus hijos, para buscar un mejor día, sabiendo de que quizás pongo en riesgo $15,000 y sé que en Estados Unidos, aunque sea lavando platos, eso recupero esa plata. Me va a tocar un poco de tiempo, pero voy a poder vivir, sobrevivir por lo menos, y estar fuera de los niveles de pobreza que se viven en el Ecuador. Entonces, esa es la dura realidad. Ah, pero yo he escuchado, entonces, ¿por qué si tienes 15,000 o 20,000, por qué no te pones un negocio o emprendes? Es que no se trata de un emprendimiento como si fuera de poner un puesto de caramelos y ya vives de eso. Estamos hablando, según las cifras que usted mismo menciona, anoche estábamos revisando unos datos cerca de Cuenca. Tenemos 80-85% de pobreza y pobreza extrema. En Jima, cerca de Sixi, estamos sobre el 90% de pobreza. Entonces, imagínense, yo me quiero poner una pizzería en Jima, pero en Jima no tienen ni para comer. ¿Quién me compra la pizza? Me pongo una zapatería, ¿quién me compra los zapatos? Me pongo una fábrica de ventanas, ¿quién me compra las ventanas? Entonces, esa desconexión de lo que dicen las autoridades versus lo que en realidad sucede con el país es lo que está provocando esta gran salida de los migrantes ecuatorianos buscando mejores días. Así es, doctor. Bueno, usted tocaba justamente algunos porcentajes y yo aquí tengo, por ejemplo, dentro de las provincias que tienen un porcentaje, valga la redundancia, bastante elevado en materia de pobreza, estamos hablando de Chimborazo con una tasa de 40%, es una de las provincias más pobres del país según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Esto justamente hace relación a lo que tiene que ver el año 2021 y 2022. Aquí el 16% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. En cuanto al tema de Cañar, de la provincia de Cañar, tiene 24.7% de pobreza, que se profundiza más, donde usted bien apunta, en los sectores rurales, en las comunidades indígenas. Y aquí hay un asunto bastante interesante, ¿no? Que cerca de 70% de los migrantes ecuatorianos pertenecen a la provincia de Azuay Cañar, el 10% proviene de la provincia
provincia Sierra Centro, que es Chimborazo y Bolívar. No, son porcentajes que se los toma de las mismas fuentes de las instituciones públicas, fuentes abiertas de las instituciones públicas, para que no existan aludidos, para que no existan personas que digan, wow, se está inventando los números o los dice sueltamente. Sabiendo cuál es el problema, teniendo ya un diagnóstico, todos los gobiernos entonces han fracasado, doctor, en política migratoria. Todos, sin excepción. Porque, mire, si nosotros tuviéramos respuestas por parte del Estado, los ecuatorianos dejarían de emigrar. Anoche mismo yo leía con un poco de vergüenza ajena y con pena las declaraciones del canciller, las declaraciones del presidente, contentos porque la Comunidad Europea nos ha quitado o dicen que nos van a quitar el requisito de visa para entrar a Europa, la visa Schengen. Ha tomado años y están contentos porque ya podemos entrar a eso. Y yo me pregunto, ¿va a pasar lo mismo con el acuerdo de libre comercio que estamos negociando con Estados Unidos? ¿Vamos a dejar el tema migratorio fuera para que después otra vez estemos ahora antes rogando a los europeos, ahora rogando a los norteamericanos para que vean cómo se hace el tema de las visas? Esa clase de cosas es lo que no entienden o no quieren entender o no lo quieren aceptar. Si nosotros ya tenemos como experiencia la Unión Europea y esas visas fueron un dolor de cabeza, ¿por qué no hablar desde ahora, aunque es incómodo? Yo ya escuché esto de algún funcionario de Cancillería que decía de que estamos negociando con Estados Unidos seguridad, propiedad intelectual, transferencia de tecnología, comercio, exportaciones y también migración, pero el tema de la migración es un tema muy espinoso. Entonces nosotros vamos a hablar sobre temas que nos unen y no que nos desunen. O sea, le tienen miedo a los gringos, así de simple, y le tienen miedo para poder hablar. Y ojo, yo estoy acá en Estados Unidos. No es que yo estoy hablando mal de Estados Unidos, pero se tienen que hacer las cosas bien para evitar esta clase de migración que tanto daño hace a Estados Unidos y hace muchísimo daño al Ecuador. Entonces, cuando hablemos de acuerdos internacionales, el acuerdo de libre comercio debería estar en primer punto, quizás, el tema de la migración, el derechos humanos, la violación a los derechos civiles de los niños, porque acá hay muchísimos niños que no tienen representación legal y están como delincuentes en las cárceles y nadie hace nada. Ningún funcionario de la Cancillería le está tocando la puerta a los norteamericanos y llamando la atención sobre algo que supuestamente ellos protegen alrededor del mundo, que son los derechos y la libertad. Entonces, cuando uno habla de esta forma, no, mejor con Murillo no hablemos muy duro porque después nos toca el punto donde no quisiéramos que nos toque. Y esto es lo que está sucediendo. Deben trabajar en los acuerdos con Estados Unidos, inclusive con México, que el presidente fue a México y tampoco consiguió nada sobre el acuerdo para la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Gente que realmente quiera trabajar por los ecuatorianos y demostrar de que haciendo política pública podrían hacer podría dar un mejor estilo de vida a los ecuatorianos. Muy bien. Por eso es que salen los ecuatorianos, Doctor, porque quieren algo diferente. Muy bien, doctor, usted tocó un tema bastante interesante que también tengo en agenda, los niños que viajan solo. Pues aquí tengo los datos que se registran desde el año 2020, 2021 y el primer semestre, del enero a junio del año 2022. Y esta situación no ha parado, no cometiendo un crimen. Y aquí el interés superior del niño, que tanto cacarea el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, artículo 1 y artículo 11, tampoco se miran porque, como usted bien lo señala, la situación es bien riesgosa y no solamente es que viajan a ver personas adultas, sino también viajan niños, los exponen a las mafias delincuenciales y transnacionales. Por ejemplo, en el año 2020 se registraban menores no acompañados que viajaban netamente solos, menores de edad, menores de 18 años, 619 menores. En el año 2021 esta cifra se disparó, estamos hablando de 3.698 menores de edad que viajaban solos.
En enero y a junio, en el primer semestre del año 2022, 502 menores. Esos son los datos que se registraba efectivamente ahí. ¿Qué es lo que, o más bien, cómo ha respondido el Estado ecuatoriano? Porque no es de que los menores van y ya pues entran a los Estados Unidos, están ahí, sino que son aprendidos y hemos visto a través de reportajes de cadenas televisivas a nivel nacional cómo son tratados de manera casi infrahumanas. Y allí, ¿cuál es la respuesta del Estado ecuatoriano a estos menores que han viajado solos y los dejan inclusive votando en la misma frontera, doctor? Segundo, ¿de dónde salen estas estadísticas? Son de la información que se publica a través de medios de comunicación y medios de investigación. Esta información que pude recabar justamente el día de ayer, las tomamos de diferentes medios de comunicación, diferentes fuentes que son efectivamente fidedignas, fuentes fidedignas. Entonces estamos hablando de estadísticas de Estados Unidos, porque esos son más o menos los números que publica Estados Unidos. El Ecuador no publica eso. ¿Y sabe por qué? Por vergüenza. Y otra cosa, las estadísticas que usted menciona son parciales, porque esas estadísticas solo nombran los niños que fueron detenidos, que fueron expulsados, que han sido deportados desde Estados Unidos. Ahí no cuentan, como tampoco cuentan, las estadísticas de los ecuatorianos que sí pudieron pasar, que sí pudieron engañar a migración, que sí pudieron bordear los controles migratorios y que pudieron llegar a Estados Unidos. Entonces, fácilmente esas cifras pueden duplicarse, triplicarse, con los adultos fácilmente triplicadas. Y lo que tenemos es una falta total por parte de, una falta total de apoyo, de responsabilidad por parte de las autoridades que están supuestamente encargadas de proteger los derechos del niño. En este caso, yo creo que la Defensoría del Pueblo tiene una responsabilidad gigantesca que ha faltado a su verdad, que ha faltado a su promesa, que ha faltado a la razón misma de ser de esa institución, en donde hemos estado hablando en las últimas semanas de ecuatorianos, de niños fallecidos, de niñas que se mueren ahogadas, de ecuatorianos que están en situación de mucha vulnerabilidad en el extranjero, y la Defensoría del Pueblo brilla por su ausencia, brilla por falta de sensibilidad, brilla por falta de cumplir esos requisitos Doctor, constitucionales de defender a los ecuatorianos en el extranjero. doctor, los datos entonces son más abollantes de los que acabábamos de decir, porque efectivamente es información de medios internacionales y medios estadounidenses en donde se ha publicado justamente estos reportajes de investigación. Y claro, como usted bien lo anota, las cifras doblan. Esto es mínimo porque, por ejemplo, en el año 2021 llegaron a 90,000 detenidos. Esto registró la Cancillería ecuatoriana, pero la Cancillería ecuatoriana que está en Estados Unidos, de los cuales, de los 90,000 ecuatorianos detenidos que registraba la Cancillería ecuatoriana en Estados Unidos, tan solo 5,500 fueron deportados. El resto sigue todavía en Estados Unidos, pero sigue presentándose a las cortes, sigue con su grillete en el pie y toda esta situación. Depende de las circunstancias, pueden ser que estén solicitando asilo, puede ser que estén solicitando refugio, puede ser que hayan tenido un parole, puede ser que tengan un proceso de deportación. Varias circunstancias se dan. Y como le mencionaba, segundo, son cifras estatales que ahí no cuentan tampoco, por ejemplo, el número de ecuatorianos que están en las cárceles de México, los niños que están en México. Acuérdense que ya se murió una niña hace algún tiempo de Cañar en México. ¿Y qué pasó? No hay corresponsables. Dijeron que la niña se había tomado una decisión por parte de ella, que estamos hablando de unas circunstancias muy delicadas, extremas para la familia. Entonces, cuando esta clase de circunstancias suceden, un suicidio, ¿qué es lo que hace el Ecuador? Nada. ¿Qué es lo que hace el Ministerio del Ramo para protección de los ecuatorianos del extranjero? Nada. ¿Qué hace Naciones Unidas en Ecuador?
¿Qué hace la OIM? ¿Qué hacen las distintas organizaciones que trabajan con migrantes en relación a esto? Ya estamos hablando de que las circunstancias de la migración ecuatoriana rebasan inclusive las capacidades de los ministerios ecuatorianos y rebasa inclusive la capacidad de respuesta de organismos internacionales. Ante esta gigantesca realidad, nos queda de que los presidentes tomen respuestas a nivel nacional para que puedan hacerse lo que se tiene que hacer, opciones y soluciones a nivel estatal. Entonces, esa clase de circunstancias es lo que nosotros no hemos visto. No hay un verdadero interés por la sencilla razón. Segundo, yo creo que esto es lo que los ecuatorianos sabemos, es un secreto a voces. Mayor migrantes, más remesas. Más remesas significan menor presión fiscal para el Estado, menor presión para poder crear ingresos para el país, porque seamos claros, o sea, ¿qué país, qué empresa ha puesto tanto capital como hacen los migrantes? 4.300 millones de dólares en remesas sin que el Estado haya puesto $1, llegan al Ecuador. 4.300 millones de dólares en remesas en dinero fresco para las distintas provincias. Cuenca recibe cerca de 900 millones, Gualaceo recibe como 70 millones, Chordelec como 15 millones, Sixic como 23 millones. ¿Y qué hacen los municipios de Gualaceo, de Chordelec, del Sixic a favor de los migrantes? Pero la ciudadanía recibe millones y millones y millones de dólares en base al trabajo, al esfuerzo, al sufrimiento de aquellos ecuatorianos que estamos trabajando acá y que enviamos ese dinero hacia atrás. Esa es la dura realidad. Reconocer de que la política pública falla a nivel cantonal, provincial, nacional, es reconocer de que simplemente como políticos han fracasado y eso no lo van a hacer. Muy bien, doctor, en pocas palabras, al Estado le gusta recibir, pero no le gusta dar, porque los millones que ingresan de hecho hacia el Ecuador, que tanto falta nos hace, es producto también del trabajo por un lado, pero a costa de la vida de los migrantes que no han podido llegar a su destino, migrantes que mueren en medio camino, migrantes que desaparecen, migrantes que son extorsionados, porque cuando llegan a la frontera encima de esto, pues son detenidos por estas organizaciones criminales y los familiares en el Ecuador son extorsionados. Entonces, ¿por ahí va la situación, doctor, o no? Claro, mire, es que solo tenemos que hacer un ejercicio sencillo de matemáticas. En el mes anterior hubieron cerca de 7.700 ecuatorianos deportados acá, detenidos, expulsados desde Ecuador. Si cuesta $15.000 el viaje promedio, porque ahora ha subido, 7.700 por 15.000, estamos hablando de que hay 115 millones de dólares que se pierden en las redes de traficantes de personas. 115 millones de dólares al mes, multiplicado por 12 meses que tiene el año, estamos hablando de 1.380 millones de dólares que se espera que el gobierno ecuatoriano, que el Estado pierda, porque esta plata no es que se quede en el Ecuador, esta plata sale a los distintos países para pagar la red de coyoteros, para pagar a todos estos sinvergüenzas que hacen un negocio de la vida ajena. Entonces, cuando usted mira esto, obvio que se queda uno corto ante la realidad de lo que significa el tráfico ilegal de migrantes. Son números gigantescos, son millonadas los que se habla en esta clase de negocio ilegal que es el tráfico de migrantes. Entonces, ante esta situación, un gobierno, el municipio de Cuenca, y no lo quiero hacer personal, ¿no? Lo estoy poniendo como ejemplo. Puede ser el municipio de Quito, de Guayaquil o cualquier otro municipio. La ciudad de Cuenca recibe cerca de 700 millones de dólares en remesas al año. 700 millones de dólares. Dígame qué empresa invierte esa clase de dinero como inversión directa en la ciudad de Cuenca. No hay. Los migrantes somos los que mantenemos toda esta clase de economía líquida, por así decirlo, en el Ecuador, los que mantenemos constantemente la inyección a la economía local, nacional. Entonces, claro, nos llegan 4.300 millones de dólares. Gracias. Yo no hago nada, dejo que salgan, no hay problema,
Es más, ya el problema de los pasaportes, muévete, muévete, dale más rápido para que salga más gente. Eso quieren decir. O sea, no es que es una falta de planificación, es que al gobierno ecuatoriano, a los municipios, a las prefecturas también les conviene eso. Y por eso es que no hacen nada. O sea, ya a estas alturas ya ni siquiera dudaría en pensar de esta manera, porque no es posible de que las autoridades tengan tanta insensibilidad ante esta realidad que viven los ecuatorianos. O sea, ¿no? Los azuayos han pagado con su vida, se mueren, desaparecen, se ahogan, se pierden en los desiertos, los secuestran. Mire, usted justamente tocaba un tema muy importante. El viaje cuesta supuestamente de 15 a 20 mil dólares, pero si te secuestran, ahí estamos hablando de que cuesta 30, 40. Nosotros hemos visto casos que han depositado 20,000, 30,000 dólares adicionales a los 15,000 que han pagado a los coyoteros. ¿Por qué? Porque los extorsionan, porque están secuestrados, porque los van a matar, porque están les mandan las fotos. O sea, es una situación extrema. Ahí, por ejemplo, la fiscalía, ¿qué hace? Nada, porque está fuera de su jurisdicción. Entonces, ¿de quién dependemos? De la Cancillería. ¿Usted ha escuchado alguna vez que la Cancillería ha presentado alguna vez un juicio, ha presentado una denuncia internacional en contra A de X o eso, Y coyotero? a eso No. quería llegar, doctor. Doctor, a eso quería llegar, porque, por ejemplo, ahí tenemos la Cancillería, o esta solamente si ha quedado, por ejemplo, en los lugares donde existan las cancillerías ecuatorianas, se ha quedado en emitir quizás pasaportes, por un lado, que tal vez lo puedan hacer, y por otro lado, que salir en las fotitos en estos desfiles de la ecuatorianidad y toda esta situación. Para eso sirven los cancilleres, porque si es así, quien trabaja de canciller por ahí se saca el premio mayor. Es como una lotería, porque el burócrata que está respondiendo en cada una de las cancillerías, el trabajo no es de asistir a los desfiles o a las comidas en donde van migrantes ecuatorianos y donde los invitan ahí, los que ya llegaron en buen momento, y los que no llegaron, pues ¿qué ha hecho? Por ejemplo, el tema de la Cancillería, porque la ley de movilidad humana es bastante clara en esta materia. Tenemos niños que viajan solos, que ya tocamos, tenemos personas desaparecidas en las fronteras, tenemos ecuatorianos secuestrados que terminan pagando del viaje de 15,000, terminan pagando 30,000 y hasta 40,000 dólares, que usted bien lo dice. Tenemos cancillerías que también deben de velar por los migrantes que se quedan en el camino y no llegan, por ejemplo, los que naufragaron últimamente. Entonces tenemos migrantes que también mueren. ¿Qué es lo que pasa con estos cuerpos que deben de retornar hacia el lugar? Y nuevamente acudimos a los famosos bingos solidarios, a los famosos hornados, comidas, para hacer vaca y traer nuevamente a los ecuatorianos acá. ¿Qué es lo que ha hecho, de hecho, esta Cancillería, doctor? Ha hecho muy poco, ha hecho muy poco, es totalmente deficiente el trabajo y yo creo que a estas alturas ya no podemos tapar el sol con un dedo y hay que decir las cosas como son. Mire, cuando sucede un acontecimiento tan grave como la muerte de un ecuatoriano, ¿verdad? Lo primero que empiezan a ver es si es que tiene plata la familia. Y si es que tiene plata la familia, que eso también es otra cosa, o sea, no se definen a ciencia cierta qué es tener el dinero, los medios económicos. Tener 5,000 dólares en una cuenta de ahorros supuestamente ya les descalifican. ¿Por qué? Porque supuestamente tienen el dinero para pagar la repatriación. Nosotros hemos visto una y otra vez, cada semana, cada mes, cómo la Cancillería hace por medio de estos reportes, de estos reportes económicos, analizan si es que las familias tienen los medios económicos para repatriar por sus propios medios. Y prácticamente les dicen que no. Entonces, las repatriaciones que nosotros miramos por parte de la Cancillería son mínimas comparado con el gran número de ecuatorianos que están muriendo, porque les dicen que no pueden repatriarle porque ellos sí tienen los medios económicos, a pesar de que no los tengan. Si tienes una casa, un terreno, no te dan la repatriación. Si es que un familiar vive acá en Estados Unidos y tiene una casa, ese familiar, no le dan la repatriación, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que la situación económica es la que
provoca la mayor salida de ecuatorianos, y luego es la misma condición para no darte ayuda, es obvio que la Cancillería está totalmente desubicada en cuanto a la realidad que viven los ecuatorianos. Y lo que usted dice, o sea, los bingos y las ayudas y las colectas, que no debería ser así, ¿no? A mí me gustaría de que hagan un bingo, una colecta para hacer un cóctel. No, para el cóctel sí hay presupuesto. Para el viaje del ministro sí hay presupuesto. Para el viaje al mundial sí hay presupuesto. Para el viaje a los distintos lugares del mundo, para el ministro, para el viceministro, para los embajadores, para eso sí hay presupuesto. Para traer un ecuatoriano que se muere, no, ahí no hay presupuesto. Muy Para bien. ayudar a familias que quedan en condiciones de vulnerabilidad, que no tienen ni qué comer porque el padre era quien les daba de comer. No, para eso no hay presupuesto. Entonces, esa desconexión entre la realidad que viven los ecuatorianos versus lo que necesitan los ecuatorianos y las familias, es evidente de que estamos ante un fracaso. Y repito esta palabra porque le tiene que llegar. Fracasó la Cancillería ecuatoriana ante la realidad que estamos viviendo con este nuevo flujo migratorio. Está fracasando la política del presidente Lazo porque se le ha dicho que tiene que cambiar y que tiene que hacer algo diferente. Yo ayer, antes de ayer, felicitaba al presidente por la creación del nuevo Ministerio de la Mujer, que esperemos de que dé las soluciones que tanto necesitan, ¿verdad? Pero también ofreció el Ministerio del Migrante. Hasta ahora, ni siquiera en sueños se acuerda el presidente, y es un ministerio que se necesita porque los migrantes conocen de su realidad. Hablan, los embajadores hablan del tema migratorio como si fuera un proyecto que tienen que hacerlo. Migrantes que ya vamos 3 viceministros de movilidad humana, 3 en menos de 2 años, Muy bien. 2 cancilleres, y hablan el tema al frente del viceministerio de movilidad humana, han ido embajadores, embajadoras, que no tienen idea, pueden saber de diplomacia, pero en cuanto a tema migratorio y de migrantes y de la realidad, recién van a aprender. Entonces, ese famoso título de viceministro de movilidad Muy humana bien. les ayuda al currículum de ellos, Muy pero a bien, la doctor. gente nada que ver. Gracias, doctor. Se me terminó el tiempo. Estamos en un proceso electoral. ¿Qué les diría a estos candidatos en menos de unos 30 segundos? Porque ellos también tienen la responsabilidad y están hablando de payasadas y nunca concretan nada. Dicen que hay que rescatar la provincia de La Suay, las mismas payasadas de siempre, pero nos siguen mintiendo. En 30 segundos, ¿qué le diría, doctor, a estos candidatos que también tienen responsabilidad acá? Bueno, que recordemos de que estamos ante tiempos de cambios en todo el mundo. El próximo año viene un año difícil en tema económico y que tienen que pensar en cumplir la ley de movilidad humana, uno, y luego en generar trabajo, en generar opciones para que los ecuatorianos, los azuayos, se queden a desarrollar la provincia, porque cada vez va a ser más problemas. Si ahora tenemos problemas, a medida que pase el tiempo, si es que no hay cambios estructurales a la forma de hacer política local, va a ser con mucho más Muy problemas. bien. Pero a quien gane, al prefecto, al alcalde o prefectura, mujer, hombre que esté al frente, les deseo el mejor de los éxitos, porque eso significa de que va a salir bien la provincia. Entonces, les deseo de que tengan una actividad positiva ante las graves realidades que van a tener que enfrentar. Gracias, doctor William Murillo, por atender esta entrevista con Radio Noticias Cuenca.